¿Existe el colonialismo en 2026? Vamos a dar una respuesta con la siguiente estructura. En primer lugar, vamos a ofrecer un análisis dialéctico en torno a dar un razonamiento de que sí es posible aplicar el término colonialismo para lo que está pasando en 2026, y también ofreceremos razones de que no se puede utilizar el término colonialismo para lo que está sucediendo en 2026. A continuación, ofreceremos una breve reacción del 3 de enero de 2026 a lo acontecido en Venezuela por parte de Estados Unidos. Y tras esa reacción ya nos decantaremos para un lado de la balanza sobre el sí o el no es posible utilizar el término colonialismo en 2026. ¿Existe el colonialismo hoy en día, en 2026? ¿Qué es colonialismo? Bueno, colonialismo era cuando ciertos países potentes, militarmente, técnicamente, pues se iban de excursión y se dedicaban allí donde iban a todos los que consideraban, según su perspectiva, inferiores, y sobre todo si eran inferiores técnicamente, militarmente, no se podían defender ante la superioridad militar técnica de esos invasores, pues saqueaban, robaban todo lo que podían. El colonialismo clásico, estricto o bien hecho para saquear, robar más y mejor, pues hacía ciudades, hacía asentamientos, a ser posible en la costa. ¿Para qué? Porque si hay problemas, que puedas huir rápido, que puedas largarte rápido. Entonces, normalmente una potencia colonial no se asentaba en el interior del territorio donde iba a saquear y robar todo lo que podía. Bueno, dicho así, colonialismo actualmente en 2026 pues no hay, pero claro, podemos preguntarnos, ¿existe el, entre comillas, colonialismo o existe el neocolonialismo? Es decir, existe no un colonialismo al uso clásico, pero sí unas estructuras derivadas del colonialismo que igualmente sean unas estructuras de dominio y de explotación. Bueno, pues podemos hacer una introducción. Primero señalar, espero que nadie se equivoque, que es que lo he oído alguna vez, y colonialismo, esa palabra no procede del nombre Colón. Por favor, no seamos ignorantes, colonialismo tiene nada que ver, la palabra, el origen de la palabra con el nombre Colón. Vamos a hacer una introducción, nos podemos preguntar, ¿está vigente el concepto colonialismo hoy en día? Bueno, tradicionalmente por colonialismo entendemos un dominio político, técnico, militar, económico, ejercido por una potencia sobre un territorio y su población con el fin de explotar al máximo sus recursos. Esta forma de dominio alcanzó su máxima eficacia en el siglo XIX y principios del XX o la primera mitad del siglo XX, especialmente desde una radiación colonialista de ciertos países europeos y en concreto una irradiación colonialista británica contra todo el mundo que pudo. Bueno, no podemos olvidarnos que el Imperio Británico ha sido posiblemente la mayor máquina de destrucción masiva de seres humanos sobre la faz de la historia, ¿no? Y todo esto hasta que los movimientos llamados de independencia pues pusieron fin a la mayor parte de los imperios coloniales, al menos clásicos. ¿Y ya está? No, pues ya está. Pues no, ya está, porque en esos debates académicos, la mayoría de las veces estériles y a veces en debates de índole geopolítica actuales en el siglo XXI, pues se ha planteado si, pese a esa desaparición, al menos formal, de dichos imperios colonialistas, pues si permanecen al menos ciertas estructuras de dominación que habrán persistido. O, por el contrario, lo que ha pasado es que ha habido unas transformaciones basadas pues, en otras lógicas, en otras estructuras, en otros desarrollos.
El caso es que se utilizan términos como neocolonialismo, como colonialismo cultural o colonialismo económico. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Hay colonialismo o no hay colonialismo? ¿Se le puede inventar o no se le puede inventar al colonialismo? Porque sí que han surgido, se supone, distintas relaciones asimétricas entre países. Entonces, ¿qué pasa? ¿Son relaciones de colonización? Bueno, pues, aunque no exista una ocupación territorial directa, sí que se puede justificar que en algunas ocasiones pues hay ciertas formas de dependencia o de subordinación de unos países respecto a otros. Si esto es así, pues se impone una pregunta. ¿Se puede hablar de colonialismo en el siglo XXI, en 2026? En el sentido de que los patrones coloniales siguen vigentes en 2026. Aquí hay que olvidarse del puede que sí, puede que no. No, vamos a establecer una diferenciación dialéctica. Entonces, habrá quien defienda la existencia actual del colonialismo. Entonces, esa persona deberá sostener que este fenómeno no ha desaparecido, sino que se ha transformado, adaptándose a las dinámicas de la globalización y a nuevos instrumentos de influencia. ¿Qué instrumentos? Pues multinacionales, acuerdos comerciales, políticas culturales, redes internacionales, como la Commonwealth. No podemos olvidarnos de estos países de impronta británica. Y algunos interpretan todo esto como una forma simbólica de continuidad de antiguos vínculos coloniales. Por su parte, quien niegue la vigencia contemporánea del término colonialismo, pues deberá argumentar que el colonialismo pertenece al pasado histórico. Esta estrategia le obligará a defender que las desigualdades actuales, aunque reflejen en cierta medida relaciones de asimetría, porque es que algunas relaciones no se puede negar que sean asimétricas, pero dichas relaciones asimétricas responderían a unas lógicas distintas a las lógicas coloniales, porque obedecerían a la globalización, la interdependencia, los mercados financieros internacionales. Así pues, los contrarios a la vigencia del término colonialismo en el siglo XXI, lo que nos tendrían que mostrar es que las antiguas relaciones entre potencias y territorios dependientes de dichas potencias se han transformado en otras formas de, más bien, de cooperación, de diálogo entre estados soberanos, fruto de una evolución política, de unas dinámicas jurídicas internacionales. En definitiva, esta gente nos tendría que demostrar que el colonialismo ha pasado a mejor gloria, que es una etapa histórica ya superada. Del actual planteamiento dialéctico que acabamos de hacer, lo que nos sorprende es que si uno se las ingenia, puede utilizar tanto el fenómeno de la globalización para defender que sí se puede utilizar el término colonialismo, como que no se puede utilizar el colonialismo. Qué cosas, ¿eh? La dialéctica queda servida, pues, entre el colonialismo, señores, ha mutado, pero sigue existiendo, o el colonialismo se ha transformado, por lo que no existe. Este reto intelectual nosotros en diciembre de 2025 lo hemos pensado en colaboración con Natalia Roniz, Carla Herrera y Begoña López. Y a continuación paso a exponer mínimamente el esquema de nuestras indagaciones. Para no liarnos con los términos, proponemos colonialismo igual dominio de un país sobre otro u otros. Empezamos con la postura de a favor de que existe colonialismo o neocolonialismo en 2025. ¿Existe colonialismo en 2026? Desde la postura a favor de que sí existe, vamos a exponer una manera incorrecta para desacreditarla ya de entrada y luego centrarnos en las maneras de que sí existe colonialismo en 2026, se puede justificar racionalmente. Una manera más bien afectiva sería decir lo siguiente: Cataluña es la última colonia de España. Esto no es una ocurrencia nuestra, esto hay decenas de personas, miles, quizá cientos de miles, quizá millones de personas que sienten
que les han convencido de lo que acabo de decir, que Cataluña es la última colonia de España. Se basa en una historiografía ficción de que la actual Cataluña sería una nación sin Estado, pero que ya tuvo sus instituciones propias, tuvo su monarquía propia, tuvo su lengua propia, tuvo su cultura propia y que sigue teniendo cultura y lengua propia. Y todo esto, pues, sufriendo una persecución de la lengua catalana, especialmente durante el franquismo, y que en la práctica este hecho de que Cataluña es una colonia de España se centraría o se vería reflejado en tres aspectos. Uno, el expolio que sufre Cataluña respecto a una España ladrona. Segundo, la persecución actual de la lengua catalana. Y tercero, pues la falta de soberanía política catalana. Pues bien, estos tres factores serían los que supuestamente justificarían, a lo mejor se creen que racionalmente, más bien efectivamente, que Cataluña es la última colonia de España. Más bien serían exabruptos llamadores de atención que recogen la afectividad de algunos catalanes al margen de las razones. Porque, basándonos, que no vamos a exponer ahora la historia de España entera, pues simplemente en el libro de 2023 de Pedro Insua, titulado Cuando España echó a andar. Bueno, pues Pedro Insua, pensador filosófico de la corriente del materialismo filosófico, nos explica y justifica que la emergencia de España, a veces nos gusta decir las Españas, en el siglo XIII, pues tiene que ver con ciertas operaciones de Alfonso X el Sabio, y el resultado de dichas operaciones fue la constitución de una organización de Estado cuyo resultado pues sería la nación española, pero una nación española que aglutinaría no solo castellanos, evidentemente, sino que sería una organización frente al Islam y que organizaría y estaría compuesta por una población muy variada, que constituiría personas de toda la península celtibérica, gallegos, vascos, castellanos, aragoneses, catalanes, entre otros. Y todos estos pobladores se fusionarían por una doble vía. Por un lado, la vía del reparto territorial y por otro lado, la vía del enlace genealógico, es decir, por el patrimonio y por el matrimonio. Así el resultado sería en el siglo XIII, pues una España que se iría transformando en una nación clave para la historia, porque luego tendría una influencia global. Respecto al plano económico, esto que de Cataluña es la última colonia de España, como si ya lo hubiese sido y viniese siéndolo durante siglos, es que no se sostiene, porque es que lo contrario. Si es que Cataluña fue una de las regiones más beneficiadas por el mercado español, si es que son varios los reyes, varios los dictadores que han beneficiado industrialmente a Cataluña, ¿no? También al País Vasco, porque históricamente Cataluña no fue explotada, Cataluña nunca ha sido explotada, pero es que se ha sido al revés, que Cataluña fue protegida por el Estado español mediante aranceles proteccionistas, un mercado cautivo en el resto de España para sus productos textiles elaborados en Cataluña, e inversiones públicas en infraestructuras industriales y infraestructuras de comunicación. Los aeropuertos no se hacen solos. Además, ¿quién paga impuestos en Cataluña? O sea, no es que Cataluña como un ente sea el pagador de impuestos y que luego apenas recibe nada, ¿no? Cataluña no paga ningún impuesto. Quien paga Cataluña son los ciudadanos españoles en el territorio de Cataluña y en el resto de España. No, Cataluña no paga impuestos. Quien paga impuestos son los ciudadanos españoles en Cataluña. O sea, sí, este concepto de expolio no es un concepto económico, es un concepto político. Pero injustificado, en este caso. Respecto a la persecución de la lengua catalana, es un hecho centrado en el franquismo, por ejemplo. Es un hecho histórico de que el catalán, la lengua catalana, pues durante el franquismo sufrió represión. Vale, sí. Y dicha represión lingüística, porque haya represión lingüística en un territorio, ¿convierte a ese territorio en una colonia?
solo hubo represión lingüística en Cataluña. Porque si con esa mentalidad Cataluña fuese una colonia, pues también serían colonia Galicia, también sería colonia Euskadi, también sería una colonia Andalucía, o es que no se han cachondeado del dialecto andaluz, como si fuese un hablar de gente vulgar que no sabe hablar español. Igualmente el aragonés, ¿qué es? Pues también es una lengua que no ha sido elogiada y difundida por el resto de España, también ha sido reprimida. Y al valencià, y al asturiano, bueno, y Francia sería una nación llena de colonias. Porque antes que no ha sido centralista respecto a cierta lengua francesa, la nación Francia, y ha arrinconado a la variedad lingüística que había en Francia. Además, es que desde 1978, oficialmente, jurídicamente, la lengua catalana es cooficial en Cataluña. Bueno, cooficial en Cataluña, lo que pasa es que algunos quieren hacerla ahora cooficial, no ya en España, sino cooficial en Europa entera. Una cosa es la riqueza lingüística de un idioma, y como la lengua catalana es un idioma de España, no es un idioma de Cataluña, es un idioma de España, culturalmente, educativamente, sería aconsejable de que en toda la península ibérica hubiese en educación conocimientos mínimos del galego, del euskera, del catalán. Pues claro que sí. Es decir, y lo decimos sinceramente, es más, que siempre lo hemos dicho. Otra cosa es la cooficialidad del catalán, no solo en Cataluña, sino en España entera. Se ha conseguido que se entre en el Parlamento español y se quiere que se entre en el Parlamento Europeo. Pero es que lo gracioso es que desde 1978, a partir de la lengua catalana, como la lengua catalana no solo se habla en Cataluña, sino también, bueno, esto es una polémica lingüística, en la Comunidad Valenciana que se habla catalán del sur, en Cataluña se habla valencià del norte, y en Baleares, ¿qué es lo que están hablando? Bueno, pues a partir de esa catalanidad lingüística en Cataluña, en el sur de Francia, del Rosellón, en algunos pueblos de Teruel, en algunos pueblos de Aragón también se habla catalán, en las Baleares y parte de la Comunidad Valenciana, pues se ha extendido desde Barcelona eso de als països catalans, los países catalanes. Hombre, esto no es que sea colonialismo cultural, pero no es una persecución de la lengua catalana que se está sufriendo a finales del siglo XX y todo este siglo XXI. Es que más bien sí tenemos que hablar de qué idioma está perseguido en Cataluña, pues la lengua catalana o la lengua española, con toda la polémica de los rótulos en español. Es decir, de haber una lengua perseguida en Cataluña, es la lengua española. Y esto ha provocado migración política de índole lingüística. Hay gente que ha migrado de la España presente en Cataluña por motivos políticos lingüísticos. Y no hablo por hablar. Sé lo que hablo perfectamente. Yo soy un migrante político lingüístico. Porque allí lo de la normalización lingüística, pues algunos lo hemos podido ver como imposición lingüística. Y por no tener el pedigrí de cierto nivel de catalanidad, pues pareciera que algunos éramos ciudadanos de segunda o de tercera categoría. Y eso ha provocado pues la migración política de algunas personas. Entonces, en Cataluña el catalán perseguido es una broma, ¿no? ¿Que el catalán está perseguido en Cataluña? Si tienes hijos, intenta que tus hijos reciban en español la educación obligatoria. Y quede claro que la lengua catalana es una riqueza lingüística no solo de Cataluña, sino de España entera. El gallego es una riqueza lingüística no solo de Galicia, sino de España entera. El vasco es una riqueza lingüística no solo del País Vasco, de Euskadi, de las Vascongadas, sino de
España entera. Y queda lo de la falta de soberanía, pero vamos a ver, falta de soberanía. Ya le gustaría a muchos territorios de Europa tener todo el potencial autonómico que se tiene en Cataluña. Se presupone que en Cataluña hay falta de soberanía política y entonces eso sea un rasgo más evidente para algunos del colonialismo español, en el sentido que Cataluña es la última colonia de España. Bueno, que Cataluña no sea soberana políticamente 100%, aunque bastante autonomía se tiene, pues eso no la convierte en colonia. Porque si eso la convirtiese en colonia, pues ipso facto tendríamos que decir que Baviera es la última colonia de Alemania, que Escocia es la última colonia o primera de Reino Unido, que Quebec es una recolonia respecto a Canadá. Entonces, claro, pues California, pues ¿qué va a ser? La última colonia de Estados Unidos. Pero vamos a ver si nos enteramos. Es que las colonias no tienen derechos políticos. Y Cataluña sí tiene derechos políticos. ¿Por qué? Porque elige su propio parlamento, tiene un gobierno propio, recauda algunos impuestos y algunos impuestos pues los gestiona. Tiene policía propia, tiene competencias exclusivas en educación, en cultura, en sanidad, en medios públicos. Y todo esto, dígame a mí, ¿qué colonia histórica tiene todos estos derechos? Pero vamos a ver, ¿por qué se caracteriza una colonia? No es una colonia histórica. Por explotación económica unilateral, por ausencia total de autogobierno, por prohibición estructural de la lengua, por una administración impuesta sin representación, por un control militar permanente, por una población sin ciudadanía plena. Y todo esto, nada de todo esto se da en Cataluña. Por lo que eso de que Cataluña sea la última colonia de España no se sostiene. Pero es que no se sostiene ni históricamente, ni económicamente, ni políticamente, ni jurídicamente, ni lingüísticamente, ni ningún mente que queramos poner. O sea, esto de que Cataluña es la última colonia de España no es un diagnóstico académico, es una metáfora política. Y literariamente, una mala metáfora. Tesis. Sí existe colonialismo en 2025, en el siglo XXI, o neocolonialismo, porque existen relaciones de subordinación de algunos países respecto a un país. Relaciones de subordinación de tonalidad bien cultural o bien económica, o de ambas tonalidades. Empecemos por el neocolonialismo económico, que se daría cuando un país domina a otro o a otros a través de aspectos clave como la moneda, los créditos internacionales, los mercados de exportación, las inversiones, las tecnologías, las rutas comerciales, generando entonces una relación de dependencia. Cuanto más fuerte sea esta dependencia, más sí podemos utilizar el término colonialismo. De tal forma que el país subordinado queda limitado en sus decisiones económicas, pues no puede decidir lo que le viene en gana porque depende de esa relación con el país dominante. Así se ve obligado a seguir las directrices del país dominante, entonces decidirá todo lo que le dé la gana, pero esa decisión en realidad no es suya, está siguiendo un patrón de conducta marcado desde el país dominante. ¿Hay decisión? Pues si queremos decisión hay decisión, pero en realidad no hay decisión ninguna. Hay relación de dependencia. Una prueba de esto sería la existencia del franco CFA, inicialmente introducido como parte del sistema colonial, y que en este siglo XXI el control monetario francés ha perpetuado una relación neocolonial con las antiguas colonias francesas. Otra prueba, algo que estamos envueltos, es la subordinación cultural respecto a algunas grandes potencias, especialmente frente o debajo de Estados Unidos. Ya en 2010, el sociólogo Cayo Sastre, en su libro Magmundo, un viaje por la sociedad de consumo, nos explica que el mundo se ha transformado en el Magmundo, un microuniverso de consumidores de hamburguesas
de dispositivos tecnológicos, de lavadoras con programas innumerables, coches en series, zapatillas deportivas que no se usan para hacer deporte, y ese microuniverso sin alma lo habitan una población de seres, asimismo, sin alma, cuya patria común sería el centro comercial, puede ser cualquier centro comercial de cualquier país, todos son iguales, donde se goza de la misma oferta idéntica en todos los lugares del planeta, que el planeta pasa a ser un no lugar, porque si todo es lo mismo, ¿qué es lo mismo? Un magmundo, es decir, una fábrica de felicidad, bueno, de pseudo felicidad, que el mundo sería el país de los no lugares, porque ya no hay diferencias. Bueno, cada vez, claro que las hay, pero cada vez menos. Estaríamos a juicio de Cayo Sastre ante una subversión hipercomercializada de la existencia, el mundo entero como una sociedad de consumo. Y si Cayo Sastre lo llama magmundo, pues es precisamente para subrayar el carácter de dominio cultural cuya procedencia sería, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial y hasta este 2025 pasado, pues procedente de Estados Unidos, de momento. Porque ya sabemos en realidad quién es la primera potencia del mundo, China. Y cada vez estamos más dependientes culturalmente de Asia. Es muy relevante la política desde el Estado, la política cultural de Corea para irradiar la cultura coreana a todo el mundo. Corea a Occidente nos está colonizando culturalmente, con su música, con su cine, con sus imágenes. Y es algo peculiar, porque ellos se han basado en Occidente, lo reinterpretan a la coreana manera, generan algo que no es ni coreano ni occidental, y a su vez ellos nos lo difunden a nosotros, y nosotros, bueno, yo no. He visto alguna película coreana como Parásito, pues sí que está bien, y la serie esta del calamar, pues está bastante bien. Pero música pop coreana, de momento no. Intuyo que tampoco a la larga, ni a la corta, ni a medio plazo no. Pero bueno, hay otra gente que la consume. Pero aquí para nosotros lo relevante es que dentro del colonialismo cultural, pues hay una columna vertebral que es relevantemente lingüística, es el colonialismo lingüístico, especialmente de momento, mientras oficialmente Estados Unidos, emparejado de buen rollo con Gran Bretaña, sea la potencia mundial, que ya decimos que es China, pero bueno, es una práctica que Estados Unidos todavía está ahí, pues el colonialismo lingüístico anglosajón, pues la presencia de anglicismos injustificados, no anglicismos. En toda la época ha habido préstamos idiomáticos entre unos idiomas y otros. El español se ha enriquecido por préstamos que ha recibido y el español también ha exportado palabras a otros países. Aquí estamos hablando de injustificación lingüística, anglicismo, en este caso injustificados, que se dan en todas las lenguas del mundo, presuponemos, todavía existentes, porque cada 15 días muere una lengua. Pues esa tendencia de anglicismos justificados es una tendencia abrumadora y creciente. Y en este sentido, nosotros desarrollamos el siguiente esquema de razonamiento. Un esquema que tiene 3 puntos y una conclusión. Primero, y nos basamos en Wittgenstein, en el Tractatus. Primero, si los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo, según Wittgenstein en el Tractatus. 2. Cada lengua es una manera de ver el mundo, según la hipótesis de Sapir-Whorf. Y 3. La lengua inglesa está cada vez más ocupando espacio lingüístico injustificado o innecesario dentro de la propia lengua española, italiana, y francesa y alemana, y en muchísimas más. Y como prueba, yo creo que es evidente las pruebas, solo hace falta escuchar a la gente y ver. Pero bueno, apelamos a la ingente labor de denuncia de Gloria Lago. Pues entonces, la conclusión es 4. Existe hoy en 2026 colonialismo, en concreto un colonialismo lingüístico, y en concreto desde la lengua inglesa. Ante esta línea argumental que acabamos de esbozar, se nos podrá decir, desde la postura en contra, que
la globalización ha impedido la dependencia, tanto política como económica. Política porque ningún país tiene tanto poder como para imponerse a otros, y económica porque los países en desarrollo ya no dependen de un solo núcleo, y es que la desigualdad ha disminuido. Ante esto, y desde la postura a favor, hay que decir lo siguiente: si observamos lo que se globaliza y sobre todo desde dónde y cómo se globaliza, lo que observamos pues es lo siguiente, que no se puede sacar la conclusión de que la globalización impide la dependencia. No, es que es al revés, porque no se globaliza el plato típico de Zimbabue o el baile típico de Andorra, sino lo que se globaliza esencialmente es tampoco el modelo de vida estadounidense, sino cierta versión del modelo de vida estadounidense. Y eso de que la desigualdad ha disminuido tan solo implica que el neocolonialismo, aquí sí que viene lo de neo, porque es una nueva careta que se pone el colonialismo, el neocolonialismo se ha vuelto menos salvaje. El colonialismo pues ya no es el clásico colonialismo brutal, asesino, hiper mega ladrón, sino ha cambiado su faz. ¿Para qué? Para seguir dominando. Es que esto de que no hay colonialismo porque hay globalización. Pero bueno, pero vamos a ver, ¿en qué idioma se globaliza? ¿En suajiri? Sí, se globaliza en inglés. Y el inglés, no, es que el inglés es una lengua de comunicación, es fácil de aprender. Vamos a ver, que el inglés, claro que es lengua de comunicación, todas lo son, pero es que el inglés no es solo una lengua de comunicación. En la práctica lo que está siendo es una lengua de dominación, es una lengua de imposición. ¿De qué? De un estilo de pensar, de un estilo de vivir, de una manera de entender el mundo. Porque cada lengua lleva asociada una manera de entender el mundo, es que es obvio. Y en este caso, lo que se impone es una manera capitalista de ver el mundo, o cierta manera de capitalista de ver el mundo, porque el capitalismo se ha dicho de varias maneras. Y en este caso, el siglo XXI, esa cierta manera, porque ha ido cambiando, la actual cierta manera del siglo XXI es una manera globalizada. Bueno, más que globalizada, una manera globalizadora. Una manera globalizadora de ver el mundo desde Estados Unidos y sus países afines anglosajones. Además, ¿dónde está la relación causal entre la existencia de globalización y la inexistencia de colonialismo? A menos nosotros no la vemos. Que no la aplique. Desde en contra podrían decirnos, ¿te puedo explicar ya? Venga, explica. Bueno, pues desde en contra te decimos que, aunque existan diferencias económicas, que las hay, estas no se deben a herencias culturales. Es más, es que el número de estados soberanos ha ido aumentando, al menos desde 1945. Y si hay más estados soberanos, hay menos colonialismo. Entonces, desde a favor, habría que decir que en contra está desplazando el tema del debate, porque desde a favor no se está afirmando la existencia de herencias coloniales. Si España está subordinada culturalmente a Estados Unidos, que está España en cierta medida subordinada culturalmente a Estados Unidos, en el cine, en la música, en la ropa, en los negocios, no es porque España sea o fuese o haya sido colonia de Estados Unidos. Es más, si algún país está en préstamo cultural en sus orígenes como país con el otro, es Estados Unidos está en deuda cultural y de forma geopolítica y económica con España. Lo que pasa es que esto se han olvidado en España y en Estados Unidos. Y lo de apelar a la soberanía, pues se utiliza una definición clásica de colonialismo, porque claro que hay menos colonias desde 1945, pero eso, que eso no lo discute nadie. Una cosa es tener soberanía y otra cosa es que ningún país consiga que tú seas dependiente de él. Vamos a ver si nos enteramos. Tener soberanía, eso no quiere decir estar vacunado y ser inmune ante relaciones de dependencia frente a otro país, económica y políticamente y culturalmente. Los de en contra podrán bajar el nivel y decir, es que comer pizza no es colonialismo italiano, es que comer croissant
tampoco es colonialismo francés. Es que lo que tú dices es una falacia de hombre de paja, porque estás ridiculizando el argumento a favor. Y si en contra insiste en que el inglés es lengua de comunicación, pues ya lo hemos dicho antes. Entonces hay que insistir que el inglés es lengua de las ciencias, porque ponte tú a hacer ciencia, que se hace ciencia en lengua que no es inglés, pero ¿qué difusión tiene eso? Tú ya no puedes hacer artículos científicos, lo que tienes que hacer son papers. Entonces hay un dominio cultural del inglés en las ciencias. Todas las revistas importantes científicas están escritas en inglés. ¿Por qué? Por imperativos tecnológicos estadounidenses, británicos y países afines. Por similar circunstancia, el inglés es la lengua de la economía. ¿Por qué? Por motivos de imperativos comerciales estadounidenses, británicos, afines al mundo anglosajón. Porque la lengua no es solo una lengua de comunicación. Cada lengua es una manera de ver el mundo. Cada lengua es una manera de entender el universo. Por lo que a más uso del inglés, pues más se ve el mundo a la anglosajona manera, especialmente a la manera estadounidense. Lo anterior que hemos dicho y cosas que vamos a decir después, salvo justo lo siguiente, pues lo que teníamos pensado en diciembre del 25, porque estamos grabando en la tarde del 3 de enero de 2026, tras el secuestro de Estados Unidos del presidente, van a secuestrar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, en medio de un bombardeo a zonas militares, acusándole de narcotraficante y terrorista por ir contra los intereses de Estados Unidos, con drogas, con posesión de armas susceptibles de ser usadas contra Estados Unidos, y en vez de iniciar un proceso internacional, claro, como esto no funciona, pues directamente, pues Estados Unidos ha entrado en Venezuela, han cogido a Maduro y se lo han llevado a extremos, a un extremo se lo han llevado. A Estados Unidos, para juzgarlo en territorio americano, que dicen ellos, estadounidense, para aplicar literalmente, Trump ha dicho, la ira de la justicia americana en territorio americano, estadounidense, porque América es más grande que Estados Unidos. Por lo que al menos, esto a lo mejor solo sirve hoy, por lo que al menos hoy, 3 de enero de 2026, podríamos hablar de colonialismo jurídico, por el cual una potencia mundial domina a otra nación, otra sociedad, completamente, aparentemente por motivos judiciales, en este caso para juzgar a Maduro, aunque a nadie se le escapa que la motivación económica está ahí. Quizá el tema de controlar el petróleo esté ahí, ¿no? No lo sabemos, nosotros no estamos ahí en medio, ¿no? Pero bueno, una posibilidad es, ¿eh? Pero oficialmente la motivación es jurídica. Por lo que habría hoy, 3 de enero, un colonialismo jurídico de Estados Unidos contra Venezuela. Nos ponemos a donar el cerebro de quien tenga que defender que hoy en 2026 no existe colonialismo. Nuestra tesis sería la siguiente: no existe colonialismo en cuanto a dominación unilateral, porque en el siglo XXI los países no viven en relaciones de imposición, sino en relaciones de interdependencia, lo que filosóficamente se puede denominar como simploqué, es decir, ni atomismo ni holismo. Simploqué quiere decir entrelazamiento, es un término usado por Platón y recuperado en la segunda mitad del siglo XX y principios del siglo XXI por el filósofo español que pensaba y escribía en español, Gustavo Bueno Martínez. Aquí nosotros vamos a utilizar el término simploqué para describir la situación geopolítica de los países en el siglo XXI, en el sentido de que ningún país está aislado completamente del resto de los demás, y mucho menos se da el caso de que todos los países están aislados del resto de los demás. Tampoco se da el caso de que todos los países, cada uno de ellos, esté relacionado absolutamente en todos los niveles con todos los países del mundo. No. Como no se da eso, tampoco se da una dominación absoluta de un país sobre todos los demás o, más reducido, sobre muchos. Sino lo que se da es que ciertos países, todos los países están en relación con algunos países.
hay varios entramados de ciertos países. Hay varias redes de conexiones recíprocas entre algunos países. Los países están sin bloque porque no están ni aislados ni relacionados con todos, están relacionados con algunos países. Esta sin bloque geopolítica se traduce en términos económicos en que ningún país funciona de manera autosuficiente. Las grandes potencias dependen de recursos naturales, algunos los tienen, pero hay otros recursos naturales que no los tienen, entonces dependen de energía, de mano de obra barata, de otros países más pequeños o países periféricos. Pero a su vez estos países, dependen de las tecnologías, de las inversiones extranjeras, de los mercados, de los sistemas financieros creados por las potencias. Lo que hay es un intercambio, no una imposición unilateral. No hay colonialismo o neocolonialismo, porque no se trata de relaciones donde solo una potencia domina y se beneficia de los dominados, y donde solo los dominados lo único que pueden hacer es sufrir y ser saqueados. No, lo que hay es distintos circuitos económicos, pues mutuamente necesarios entre distintos países. Unos tienen más de una cosa y otros tienen más de otra. Es decir, la economía mundial está en simple que está en un entramado de interdependencias, donde las ganancias de unos están vinculadas a las ganancias de otros. Sí, unos pocos ganan más que otros. Pero las ganancias de unos están vinculadas a las ganancias de otros. Pero es que esto del atomismo ya se practicó. Y aquí, la primera España de Franco, aislada internacionalmente tras la Segunda Guerra Mundial, pues vio en la autarquía la solución a sus problemas. Nos vamos a basar en lo que vamos a decir a partir de ahora en el artículo de este libro, Heterodoxos, 10 personajes incómodos de la España del siglo XX. Es el libro en 2025, nos vamos a basar en el artículo de Lino Camprubí, José María Albareda. Pues bien, es que en la España de Franco incluso tenían su justificación ideológica para la autarquía, más una justificación precisa, porque venía de una cabeza potente, de un físico, de un ingeniero y de un sacerdote jesuita, llamado José Agustín Pérez del Pulgar y Ramírez de Arellano. Toma ya el nombre. Con este nombre ya, de 1875, su nacimiento a 1939. Quien se permitió el lujo de, en medio de la guerra civil, y dando conferencias para justificar teóricamente la autarquía, y esto, aunque él murió en 1939, se recogió en un libro en 1940 titulado El concepto cristiano de autarquía, donde Pérez del Pulgar argumentaba que en un mundo de monopolios imperiales solo era posible mantener la independencia política y moral, es decir, el cristianismo, si se conseguía la independencia económica, es decir, la autarquía, o lo que desde la simploqué llamaríamos atomismo. Añadía que en un país relativamente pequeño, pues como España, hay otros más grandes, y sin acceso a los grandes recursos de las superpotencias, la única esperanza de lograr la independencia económica era sustituyendo las importaciones de materiales y manufacturas que se han realizado en otros países, pues sustituirlo, ¿por qué? Por productos nacionales, hechos aquí en casa. ¿Y eso cómo se hace? Pues con investigación científico-técnica. ¿Cómo va a ser? De esta manera, la investigación científico-técnica se convertía así en uno de los pilares del concepto cristiano de la autarquía, del nacionalcatolicismo. Y en este contexto autárquico, atomista, José María Albareda, este es otro, fundó en 1939 el Centro Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, a partir de la antigua JAE, de la Junta de Ampliación de Estudios.
Y el CSIC lo que reflejaba muy bien es esta ideología nacional católica y productivista en un escenario donde se interpretaba el capitalismo industrial pues como un encuentro entre religión, patria y ciencia. Y esto de la autarquía no os penséis que fue una broma de Franco, que duró 20 años, de 1939 a 1959. Franco hizo de la autarquía no un lema ideológico de ¡hala! ¡Viva la autarquía! No, no. Es que Franco hizo del autoabastecimiento, claro, es que tampoco le quedaba otra, sobre todo a partir del aislamiento externo, pero hizo de eso pues la política económica realmente existente durante 20 años. El régimen de Franco implantó un intervencionismo sistemático con una economía cerrada, un nacionalismo económico, donde las importaciones... si había importaciones, entonces no había autarquía 100%, no, 100% no, pero las importaciones y las exportaciones quedaron estrictamente centralizadas, controladas por el Estado, y se redujo al máximo, se redujo drásticamente las importaciones. ¿Por qué? Porque se pensaban en términos autárquicos, atomistas. La autarquía franquista, pues estamos diciendo, no fue un eslogan, sino fue una práctica económica real. ¿Completa 100%? No, porque evidentemente no podía serlo. Se intentó una autarquía. ¿Fue completa? No, fue parcial. ¿Fue un éxito? No, porque la España en los años 40 y 50 del siglo XX, pues la España de Franco en esos años nunca logró autoabastecerse. ¿Por qué? Pues primero porque carecía de materia prima suficiente. Segundo porque la industria se había destruido. Y tercero por el aislamiento internacional, sobre todo a partir de 1945, por haber apoyado ideológicamente y con la división azul, pues al bando fascista nacionalsocialista de la Segunda Guerra Mundial. Claro, con todo esto que apareció, la escasez. Bueno, y gracias a que Argentina nos ayudó económicamente de una manera decisiva durante esta etapa de la autarquía, especialmente entre 1946 y 1949. Si no llega a ser por el maíz, el trigo, la carne, la leche en polvo que nos mandó Argentina, pues aquí la mitad de los españoles se mueren de hambre. Entonces, vale, se intentó la autarquía. ¿Y cuáles fueron las repercusiones? Ya lo estamos diciendo, hambre, miseria, o sea, racionamiento de prolongado. Racionamiento es la cartilla de racionamiento. Que tienes una cartilla y te iban dando un poquito de comida y te ponían el sello y durante cierto tiempo no podías volver a recibirlo. Es decir, escasez de bienes esenciales, retroceso del bienestar, del bienestar que había en 1936, eso se tardó 20 años a recuperarse. ¿Y qué más hubo? Hubo un estancamiento económico, hubo un atraso tecnológico durante esos 20 años de autarquía. Además, que si hubiese sido un éxito la autarquía, no hubiese durado 20 años la autarquía, hubiese durado 40 años de autarquía. Si el propio fracaso, el hecho evidente de que la autarquía fue un fracaso, fue que el propio régimen de Franco lo reconoció. No es que lo reconoció en el boletín oficial del Estado, no es que lo reconoció en el nodo. Tin, 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 tin. La autarquía ha muerto. No, la autarquía ha sido un fracaso. No lo reconocieron así de esa manera. Pero el propio régimen de Franco, en un principio protofascista, fascistoide, y luego, claro, cuando perdieron los fascistas italianos y los nacionalsocialistas, los nazis alemanes, entonces dejaron de saludar con el brazo en alto y subrayaron el objetivo nacional católico. ¿Cómo reconocieron el fracaso de la autarquía? Pues que tachan en 1959, ¿qué es lo que aprueban? El plan de estabilización de 1959. ¿Y qué puso fin a este plan? Pues a la economía cerrada. ¿Y a qué abrió las puertas? Al desarrollismo, de lo que a veces llamamos segundo... ¿Cuántos franquismos ha habido? Pues varios, ¿no? Al segundo franquismo, o tercera fase franquista, si tenemos en cuenta una protofascista, fascistoide, una segunda fase nacional católica, y ahora vendría una tercera fase, o a veces lo llaman segundo franquismo, que es el del desarrollismo, o tercera fase tecnocrática. Repetimos que si la autarquía franquista hubiese funcionado, nunca la hubiesen dejado de mantener. Si hicieron el plan de estabilización es porque no funciona la autarquía.
Es decir, los primeros 20 años de franquismo fue un intento de aplicar la autarquía, un intento fallido, un fracaso, porque no puede darse el atomismo geopolítico-económico de un país respecto a todos los demás. Y por lo que respecta al plano político, tampoco existe una dominación colonial, pues los estados toman decisiones internas, participan en organismos multilaterales, donde negocian, pactan, firman acuerdos. Lo que pasa es que cuando firman acuerdos medioambientales, pues luego la mayoría de los más poderosos no los cumplen. Bueno, pero ese no cumplimiento de un pacto medioambiental no deja de ser una decisión soberana, por decisión propia. Existen varias potencias, eso no lo discute nadie en 2025, pero no hay ninguna potencia capaz de imponerse completamente a todas las demás naciones, de imponer su voluntad sobre la faz de la Tierra, sin resistencia, sin contrapesos, sin sanciones. A Rusia se le han puesto sanciones para la guerra, sí, no sé si le sirve mucho, pues ya llevamos 4 años de guerra. Bueno, de guerra, de invasión de Rusia a Ucrania. Ante esto que acabamos de decir, a favor nos podría decir, estamos de acuerdo pues de que no hay una potencia sino que hay varias, al menos Estados Unidos, Rusia y China, ¿no? Pues desde a favor decimos que no hay, tienes razón en contra de que no hay un único colonialismo que se imponga sobre la faz de la Tierra, existen al menos 3 potencias. Existen 3 colonialismos, el estadounidense, el ruso y el chino. Y con lo que ha pasado hoy, 3 de enero de 2026, de que Estados Unidos ha hecho lo que le ha dado en gana en Venezuela, pues eso es, viva las grandes potencias y cada cual, tú Rusia, lo que te dan gana en Ucrania y tú China, también lo que te da gana en Taiwán y la periferia. Desde en contra lo que decimos es que la ONU, la OTAN, la Unión Europea, la Unión Africana, Mercosur, la Organización Mundial del Comercio y otros marcos internacionales, pues muestran que la política global está formada por equilibrios, negociaciones, alianzas, pero no por un control total de unos sobre muchos. De la forma dirá, pero es que se intenta, y de en contra decimos, sí, se intenta, gracias por decirlo, porque cuando se intenta que un país grande intenta influir en los demás, pues, ¿qué ocurren? Alianzas, tratados, competencia geopolítica, diplomacia multilateral, y todo esto generan contrapesos. Es decir, también hay simploqué política. Es decir, relaciones complejas donde ningún país está completamente aislado políticamente de todos los demás, ni será que cada país mantiene relaciones políticas absolutamente con todos los países del mundo, y claro, por eso mismo, como no hay que otros países se relacionen con todos, no se da la posibilidad de que un país domine a todos. No existe colonialismo, tampoco neocolonialismo en 2026, porque el mundo en el siglo XXI funciona más bien como una red de interdependencias, como un sistema de simploqué, donde cada país está entrelazado económica y políticamente y culturalmente con algunos países. Con algunos países, entre ellos se influyen mutuamente. ¿Que alguno puede influir más? Sí, pero sin llegar al dominio colonial. ¿Por qué? Porque están en un mundo de relaciones recíprocas. Relaciones que en el mejor de los mundos tienen que ser equilibradas. Ah, el mejor de los mundos, que no sea el mejor de los mundos. No, eso quiere decir, pues que esas relaciones son imperfectas. Vale, imperfectas, pero son relaciones recíprocas entre países, no de dominio. La geopolítica real es simploqué. Por esa razón hay que prever lo que puede decir el otro. Entonces, aunque estaban pensando lo mismo en contra, pues podemos prever que desde a favor, ante esta línea argumental en contra que acabamos de esbozar, desde a favor nos podrían decir que existe una dinámica de explotación heredada que impide que las antiguas colonias se independicen del todo. Además, las potencias coloniales
diseñaron los nuevos países de tal manera para que sigan siendo dependientes. Y es que, claro, los líderes de los países que dependen de otros, ¿qué se dicen a sí mismos? O pago la deuda o la gente se me muere. Ante esto, ¿qué hay que decir de en contra? Que esto de que o pagamos la deuda o nos morimos, pues esto es un ejemplo clarísimo de falacia de la falsa dicotomía. ¿Por qué? Porque en este caso particular de la geopolítica es que las deudas se pueden aplazar, es que de hecho se aplazan, porque claro, es que como se muera la gente, entonces es cuando seguro que la deuda no se paga nunca. Ante esta postura de en contra, desde a favor, pues podrían decir que el colonialismo, debido a la influencia de los países colonizadores del pasado y de los nuevos países dominadores, pues sigue vivo el mecanismo de dominación. Así hay un impacto con consecuencias injustas. Además, muchos países generan deudas inasumibles, disminuyendo así la soberanía de los países. De esta manera, China, por ejemplo, no es que es un ejemplo, es que China es la nueva potencia número uno y potencia que está generando cada vez más dependencia de muchos países respecto a China. Es decir, existe el colonialismo o neocolonialismo o imperialismo chino comunista capitalista. Ante el anterior razonamiento que hemos escuchado desde a favor, desde en contra, se puede decir que del hecho de que el país X tenga deuda con el país Y, eso no implica necesariamente que el país Y domine al país X o que el país X sea una colonia del país Y. Porque, ¿qué pasa? ¿Es que Estados Unidos es una colonia de China? Porque Estados Unidos tiene deuda económica con China. Ahora viene una cuestión filosófica interesante que los no instruidos en marxismo pues deberían introducirse para poder seguir el razonamiento. Pero bueno, el caso es que si nos desplazamos hacia una óptica marxista clásica, el concepto dominación es de una clase social explotadora respecto a otra clase social explotada, no entre países. Y lo que habría en el siglo XXI son relaciones entre países, relaciones interesadas, no relaciones de dominación, porque no se da entre países, se da entre clases sociales. Y es que para Marx y Engels, el término dominación se refiere principalmente a la dominación o la opresión de una clase sobre otra basada en la propiedad de los medios de producción y ejercida mediante el Estado como instrumento de clase. Como la dominación esclavista sobre los esclavos, la dominación feudal sobre los siervos o la dominación burguesa sobre el proletariado. Así pues, en un sentido estricto de marxismo clásico, el término dominación es un concepto que describe relaciones de clase, no relaciones entre países. Y desde esta postura de en contra, la estrategia a la larga sería explicar las razones. En este sentido había que hacer ver persuasivamente, había que hacer la argumentación, la comunicación persuasiva en el sentido de cuán potente, en este sentido nos interesaría mostrar eso, cuán potente es el marxismo clásico, porque del marxismo clásico se derivaría, estaría inserto en él lo que acabamos de decir. Entonces, a favor, para poder desmontar lo que acabamos de decir, como lo que acabamos de decir está dentro del marxismo clásico, de un marxismo clásico que no estamos haciendo nosotros ahora mismo, pero en una estrategia y con tiempo habríamos dado razones lo más potentes que hubiésemos podido de ese marxismo clásico dentro del cual está este razonamiento que acabamos de decir. Desde a favor nos tendrían que desmontar el marxismo clásico entero para desmontar esto que acabamos de decir, de que el término dominación se da entre relaciones de clase y no entre relaciones entre países. Ante esto, los de a favor no tendrían por qué seguir el juego o la exigencia de los de en contra de desmóntame el marxismo clásico entero. Si te invitan a algo, no tienes que caer esa invitación. Entonces, desde a favor,
podrían pensar, ¿no quieres pensar en clave y coordenadas marxistas? Pensemos en coordenadas marxistas, porque desde a favor os recordamos de en contra que el marxismo se dice de varias maneras. Y además que el propio Marx dijo que él no se consideraba marxista. Entonces, ante este razonamiento marxista que los de en contra habéis hecho, pues los de a favor podemos decir, basándonos en Lenin, es que Lenin no era marxista, en Rosa Luxemburgo, es que Rosa Luxemburgo no era marxista. Deberíamos los de a favor basarnos en Lenin y Rosa Luxemburgo para apelar a que también podemos encontrar en Marx que los estados son instrumentos de las clases dominantes, por lo que cuando un estado domina a otro, lo que realmente ocurre es que una clase dominante nacional impone sus intereses de clase sobre otra sociedad o sobre otra nación. Así pues, el término dominio sí se puede usar entre países, entendido como dominación de la burguesía de un país sobre las clases trabajadoras de otro país. Como dominación en el sentido de la explotación desde la burguesía de un país a las clases trabajadoras de otros países. Es decir, los de a favor no estaríamos hablando de una dominación interestatal, una dominación de un estado a otro, como si un estado entero fuese el dominio, el amo soberano de todos los medios de producción y otro estado únicamente pudiese ser esclavo. Aunque si integramos en la historia, a ver si encontramos ejemplos. Posiblemente sí. No, pero no nos referimos desde a favor de una relación de dominio entre estados, sino una dominación interclases a escala internacional. O sea, que la clase dominante de un país domina a las clases trabajadoras de otros países. Bueno, trabajadoras, y también domina a la clase dominante de un país, también domina a la clase dominante de esos otros países. Pues entonces, en contra, si te pones así, lo que te decimos que marxismo estricto es los textos escritos de Marx. Y los textos escritos de Marx, la base de texto es las relaciones de producción. Es decir, sería incorrecto decir que un país domina a otro, porque los países no son sujetos históricos. A ver si os enteráis. ¿Qué son los sujetos históricos desde el marxismo clásico? Las clases sociales. Y ahora, desde una postura a favor, pues diríamos también de una posición marxista, pero vamos a ver, cerrado de mente. Es que tú no sabes que el marxismo, como he dicho antes, de muchas maneras, que el marxismo se ha ido ampliando, que el marxismo ha ido evolucionando, que se puede hablar de un marxismo ampliado, te guste a ti o no te guste, porque así desde un marxismo ampliado insistimos en que, aunque un país, estrictamente hablando, vale, te damos la razón, un país no domina a otro, ¿de acuerdo? Marxista clásico, tienes razón en que un país no domina a otro, pero desde el marxismo ampliado, ¿sabes qué te decimos? Que lo que sí ocurre es que la burguesía de un país puede dominar, y de hecho ha dominado económicamente, a las sociedades de otros países. O en términos leninistas, te diríamos, Lenin te diría que el imperialismo es la dominación de capitales, no de naciones. A ver si te enteras. Es más, de la postura a favor y desde coordenadas marxistas podemos decir más cosas, porque también podemos apelar a un marxismo flexible, como el de Gramsci, y desde un marxismo flexible pues se aceptaría el sintagma dominación entre países, interpretando esta dominación entre países como hegemonía cultural, como dependencia económica, como subordinación estructural en el sistema mundo capitalista en el que país vives. ¿No te has enterado tú que hay hegemonía cultural de un país, por ejemplo, Estados Unidos, respecto a otros, y entre ellos otros está España? Estamos ahora en la postura en contra y podemos decir, ¿te has calmado ya, marxista flexible? Porque por mucha flexibilidad, aquí lo importante no es la argumentación flexible, de tú a saber eso que será, sino la argumentación rigurosa. Y un marxista riguroso lo que te dice a ti, marxista flexible, y a todos los demás, es que aplicar el concepto de dominación entre países en vez de entre clases, eso, a ver si te enteras tú, marxista flexible, eso es una trampa terminológica, eso es retorcer el marxismo, o
no ser ignorante. Elige una de las tres. Además, vale, se acepta pulpo como animal de compañía, se acepta dominación como fenómeno opresor, no solo entre clases, sino también entre países. Vale, pues entonces, al igual que hubo una fase histórica, bueno, básicamente tres fases históricas dialécticas de opresión: el esclavismo, el feudalismo y el capitalismo. Pues entonces, al igual que hubo fases históricas dialécticas de una clase dominadora respecto a otra clase dominada, pero que por dialéctica de clases, por lucha de clases, esas fases se han ido superando. Entonces, por analogía o por mor de la discusión, ¿vale? Te damos la razón, pero entonces aceptamos que hubo una dominación o varias dominaciones a lo largo de la historia, que hubo una dominación de algún estado sobre ciertas sociedades, ciertas naciones, como la última fuerte dominación la ocurría en el siglo XIX y bien entrado el XX, sobre todo el Imperio Británico. Pues, ¿pero qué le pasó al Imperio Británico? ¿Qué le pasó a esa dominación de un Estado, de un imperio sobre otras sociedades, naciones? Que por una lucha, sí, de las clases oprimidas de distintas sociedades contra esa clase opresora, en este caso del Imperio Británico o de otros imperios o de otros países dominadores, pues al final, por esa lucha lucha de clases dominadas, de varios países dominados respecto a un Estado dominador, como resultado de esas luchas, por ejemplo, el mal llamado movimiento de descolonización, pues a partir de entonces, ¿qué hubo? Se diluyó ese sistema colonial del 19 y principios del 20. Y por eso, ahora mismo, no hay colonialismo. Bueno, dejamos la discusión en clave marxista, no sabemos o no queremos saber si tiene razón el marxista riguroso o el marxista heterodoxo, ampliado, flexible. Eso ya es cuestión de vosotros. Pues damos por fin a esta exposición. Lo que pasa que decimos, pues a lo mejor solo tiene validez hoy, decimos hoy que quien esté en la postura a favor, un 3 de enero de 2026, tras un Trump secuestrador, pues se puede decir eso de ahora veréis para qué sirven las Naciones Unidas. Pues bien, ya hemos terminado esta exposición dialéctica sobre si existe colonialismo o no, llamado de una manera, llamado de otra, en 2025, en este 2026 ya, en este siglo XXI. Dejamos a quien nos haya escuchado que piense por sí mismo y que incline la balanza hacia donde considere más oportuno, donde haya más razones o mejores razones, o unas razones mejores, no es de extrañar, que las que hemos expuesto nosotros. Y cerramos con un resumen de todo lo que acabamos de decir. Adelante con el cordobés resumen. Estoy aquí en Córdoba con mi equipo de investigación en cuestiones de geopolítica. Begoña López, Carla Herrera, Natalia Ronis. Don Fabio, una pregunta, ¿qué hay de colonialismo? Muy brevemente, actualmente el neocolonialismo sería que un país domina a otro. ¿Se puede decir que sí? Sí, porque en cierta medida es un país, una potencia como Estados Unidos, tiene un dominio tecnológico sobre muchos países de Occidente, pero lo que hay es, más que Estados Unidos y el Reino Unido a la vez, un dominio lingüístico de la lengua inglesa sobre los demás. ¿Quieres hacer ciencia? Tienes que escribir papers en inglés. ¿Quieres negocios, hacer economía? Se mueve todo en inglés. Y claro, cualquier lengua, aparte de comunicación, es una manera de ver el mundo. Cuanto más usamos el inglés, más vemos el mundo de esa anglosajona manera, de esa capitalista estadounidense manera. Pero también puedo decir de que no hay colonialismo porque los países están en simploqué. ¿Simploqué? ¿No sabe lo que es simploqué? Bueno, pero al menos os voy a decir lo que no es simploqué. Simploqué no es ni atomismo ni holismo, porque doy por hecho que el atomismo
¿Sabes lo que es? Sí, pues cuando cada elemento está aislado. Y en cuestión de países, atomismo sería. Pues cuando cada país está aislado formando por una autarquía. Y holismo en general es. Pues cuando todos los elementos están enlazados y están conectados. Y holismo en países sería. Pues cuando todos están unidos con todos. Pues, entonces ya veis lo que es sin bloqueo en países. Sí, sí. ¿Qué sería sin bloqueo en países? Que todos los países, Están relacionados con algunos, pero no, con todos. y ningún país está, En autarquía. pues. Ya lo entiendo. Colonialismo jurídico. Estamos a 3 de enero de 2026, la noticia del día, pues ya la sabéis que algunos estadounidenses se han ido de excursión a Venezuela y allí han capturado y trasladado posteriormente a Nicolás Maduro y su esposa. ¿Por qué? Bueno, aparentemente por una motivación jurídica. Bueno, ya sabemos que evidentemente la motivación será otra, posiblemente sea económica. No podemos obviar que Venezuela es la mayor reserva, tiene la mayor reserva de petróleo del mundo. ¿Motivación será real? Pues la que sea. Habrá motivaciones en clave interna estadounidense, motivaciones políticas, económicas, pues eso, en clave estadounidense. ¿Será que, como ya no le han dado el Premio Nobel de la Paz, al menos el 2025, después de haberlo intentado, pues bueno, pues si no puedo hacer la paz, pues ya tengo semáforo verde para hacer la guerra o hacer lo que me venga en gana? Será por lo que sea, pero al menos oficialmente la motivación es jurídica. Se le acusa, no sé si técnicamente desde de la Fiscalía de Nueva York, se le acusa de narcotraficante, de estar en posesión de armas contra Estados Unidos. Motivación jurídica, aparentemente, bueno, al menos oficialmente. Pues ya sabemos que hay un nuevo tipo de colonialismo. ¿Había colonialismo económico? Sí. Podemos discutir si sigue habiendo. ¿Había colonialismo político? Sí, podemos discutir si sigue habiendo. ¿Había colonialismo cultural? Había y sigue habiéndolo. Pues ya sabemos que hay un nuevo tipo de colonialismo. El colonialismo jurídico. ¿Lo puede hacer cualquiera? No, solo lo puedes hacer si tiene una gran potencia, unas repercusiones a cortísimo plazo, y espero que no ni a medio plazo ni a largo plazo no haya repercusiones, es que un mensaje a las otras grandes potencias, Rusia, China, Estados Unidos, pues que si eres gran potencia, pues hace lo que te dé la gana en tu periferia. Ucrania lo está sufriendo desde 4 años, que Rusia hace lo que le da la gana, Estados Unidos también le da mensaje a China, puedes hacer lo que te da la gana, mientras me dejéis, no protestéis. Hombre, verbalmente podéis protestar a lo que queráis, pero mientras no pasen de palabras, nos vamos a respetar, ¿verdad? Amigos chinos y amigos rusos. Entonces yo también, Estados Unidos, haré mi periferia. Mi periferia es para ellos América entera, tanto el norte de Estados Unidos, ya ha habido algún conato de casi mínimamente no amenaza, pero el grado inferior hacia Canadá, y siempre el resto de América, de Centroamérica y Sudamérica, pues considera Estados Unidos, que es como se suele decir el patio de atrás, ¿no? El patio trasero de Estados Unidos. El caso es que 2026 empieza con la excursión de ciertos estadounidenses para, con motivación jurídica, dejar a las claras que existe un nuevo colonialismo, el colonialismo jurídico. Porque claro, ¿podían acusar internacionalmente a Nicolás Maduro? Podían acusarlo. ¿Sabe Donald Trump que cualquier burocracia internacional no va a prosperar? Lo sabe. Pues ¿qué hace? Pues manda sus tropas de élite, secuestra a Maduro y a juzgarlo, y da realidad al nuevo colonialismo jurídico. Literalmente ha dicho esta mañana que se le va a juzgar en suelo, en territorio estadounidense, con justicia estadounidense. Literalmente ha dicho con toda la ira de la justicia estadounidense. Bueno, el adjetivo estadounidense lo ponemos nosotros hablando en español,
porque ellos, los estadounidenses, no emplean el adjetivo estadounidense, ellos hablan americano, porque se da la paradoja de que el nombre de su país, Estados Unidos de América, pues tienen el nombre de un continente entero, América, pues lo solo han adueñado, ¿no? Para ellos América, Estados Unidos de América debería ser América entera, ¿no? Que van a por eso. Bueno, también otra reflexión que queremos hacer es para todos los amigos de Naciones Unidas, para todos los seguidores de los modelos Moon habidos y por haber, pues ahora vamos a ver realmente para qué sirve las Naciones Unidas. Esta grabación era solo para subrayar la existencia de un nuevo sintagma, colonialismo jurídico. Alguno pensará que esto de colonialismo jurídico ya existió en el caso de Israel cuando de forma privada, de forma secreta, con nocturnidad y alevosía, pues secuestraron al candidato a genocida nazi Eichmann. Pues lo secuestraron, lo soltaron al aeropuerto de Israel, una vez que estaba allí, pues la policía lo detuvo y lo juzgaron. Argentina, el país en el que fueron miembros del servicio secreto israelí, o sea, una unidad del Mossad para secuestrar a Adolf Eichmann, fue en Buenos Aires, Argentina. Pero la motivación es estrictamente capturar a alguien que podía ser, y fue juzgado como tal, como criminal de guerra, como un organizador del Holocausto. Es decir, que Israel no tenía ninguna motivación en, a partir de entonces, o con solo ese acto, empezar a establecer una relación colonial jurídica dominando Israel, Argentina. Por eso el secuestro de Eichmann no se puede comparar al secuestro de Maduro por parte de Estados Unidos. Es más, es que en la declaración de prensa que ha realizado Donald Trump, pues ha amenazado a otros líderes americanos. Por lo que, repetimos, el objetivo de esta grabación es subrayar un nuevo tipo de colonialismo, el colonialismo jurídico, que consistiría en el dominio de una potencia sobre otros países con razones aparentemente jurídicas. Las motivaciones de Trump, aunque sean económicas, aunque sean políticas, aunque sean vete tú a saber de qué índole, oficialmente son jurídicas. Nicolás Maduro va contra Estados Unidos. Nicolás Maduro es un presunto delincuente, un narcotraficante, y está en posesión de armas contra Estados Unidos. Pues tenemos derecho a defendernos, lo cogemos y lo juzgamos. Aparentemente la motivación es jurídica, por eso decimos que hay un nuevo tipo de colonialismo, el colonialismo jurídico. Vamos a responder ya si hay colonialismo en 2026. Para eso recordemos mínimamente la delimitación de colonialismo en el sentido de sistema geopolítico donde al menos un país domina al menos a otro país. Y que haya una relación de simploqué, es decir, de entrelazamiento entre varios países, no que cada país esté atomizado y no tenga ninguna relación con ningún país, una autarquía. Tampoco simploqué quiere decir un holismo de que cada país esté entrelazado con todos los países, sino que algunos países están entrelazados con otros países. Que haya una simploqué en geopolítica, eso no es una vacuna, eso no impide que dentro de dicho entrelazamiento sí se dé una relación de dominio entre al menos un país y otro país, o al menos otros países. La acción estamos grabando el 5 de enero de 2026, entonces la acción de este 3 de enero de 2026 de Estados Unidos contra Venezuela nos obliga a repensar la existencia o no, o la permanencia del fenómeno colonial en pleno siglo XXI. Recordemos que precisamente contra el colonialismo europeo susceptible de operar en América o seguir operando en América,
Así es como brotó la doctrina Monroe para disuadir a las potencias extranjeras de otros continentes, pero especialmente el continente europeo, a que intervengan en el continente americano, pues se tomaría dicha intervención como una hostilidad contra Estados Unidos. En realidad esto es el reflejo de un miedo del pueblo estadounidense, siempre ha sido un pueblo miedoso y un miedica fue James Monroe, 1758-1831, el quinto presidente de Estados Unidos, y articuló por vez primera dicha doctrina el 2 de diciembre de 1823, hace ya más de 200 años. Y este presidente estadounidense dejó bien claro que el viejo mundo y el nuevo mundo son dos esferas de influencia claramente separadas y que no debían influirse mutuamente. Bueno, que Europa no debía intervenir en Estados Unidos. Por contrapartida, Estados Unidos en aquel momento se comprometía a no entrometerse en los asuntos internos de países europeos. Esa es una promesa en el aire, porque es que Estados Unidos en 1823 no tenía una armada, tenía un ejército terrestre, pero no era potente. Entonces eso de que se comprometiese, no, yo no os voy a intervenir en cuestiones internas europeas, bueno, eso era un brindis al sol, porque es que de hecho en la práctica no podían intervenir en Europa los Estados Unidos. Pero después de Monroe ha habido una sucesión de presidentes de gobierno, el presidente de Estados Unidos, estadistas, sucesores de Monroe, y han seguido casi todos pues esta doctrina, aunque introduciendo variaciones interpretativas. Entonces estamos ahora en el campo de la hermenéutica, de cómo han interpretado la doctrina Monroe. Y se ha interpretado, las variantes hermenéuticas han sido por una doble vía. Por un lado, Estados Unidos al final sí que ha intervenido en cuestiones europeas, pues solo hay que ver los conflictos mundiales, ¿no? Y también esto de considerar todo el territorio al sur de Estados Unidos como el patio trasero, como el patio de atrás, como el patio de Estados Unidos, es decir, como su zona de influencia, eso ha sido otra interpretación, donde en su patio trasero, pues igual que tú puedes cambiar las macetas de sitio, quitar una planta, trasplantar, etcétera, pues Estados Unidos se cree que de México para abajo, de la frontera con México para el sur, hasta la Patagonia, pues pueden quitar y poner gobiernos, pueden invadir, pueden secuestrar presidentes de gobierno, según le vengan gana. Eso sí, se entiende que afina a sus propios intereses estadounidenses. Conviene no olvidar, no sé si esto es gracioso o paradójico, que el traidor a España, Simón Bolívar, que está en todas las frases de los últimos presidentes de la República Bolivariana de Venezuela, pues Simón Bolívar recibió las palabras de Monroe con la más sincera gratitud. Chávez estaba igualmente agradecido a esas palabras de Monroe. Maduro ahora mismo, que está en prisión, también está igualmente agradecido a esas palabras de Monroe como lo estuvo su amado Simón Bolívar. El caso es que en 1880 Rutherford Hayes añadió el corolario de que respecto a cualquier futuro canal interoceánico en Panamá, para que lo controlen otros imperios, para que le controlen imperialismos estadounidenses, sobre todo europeos, pues para eso ya lo controlaremos nosotros los estadounidenses. Eso antes de que existiese el canal de Panamá. Entre un europeo y un estadounidense, pues lo controlamos los estadounidenses, que somos más guays. Roosevelt también añadió su propio corolario, precisamente a raíz del bloqueo nacional que estaba teniendo Venezuela a principios del siglo XX por parte de algunas potencias europeas. Y el añadido que puso Roosevelt es el siguiente: como a algún país europeo se le ocurriese poner en peligro o amenazar los derechos de ciudadanos estadounidenses o las propiedades de empresas estadounidenses, en ese caso se verían las caras con Estados Unidos. Estas palabras al Kaiser Guillermo II de Alemania parece ser que no le hicieron ninguna gracia, la más mínima gracia, el corolario este de las narices, pero es lo que había.
Y esto fue un anuncio, esto fue en 1904, esto fue un anuncio de lo que pasaría en todo el siglo XX y hasta hoy, 5 de enero de 2026. ¿El qué? Pues que en América, Estados Unidos, bueno, y también el resto del mundo, pero bueno, en la doctrina Monroe, América, que en América Estados Unidos puede intervenir, hacer y deshacer lo que le venga en gana, como le venga en gana, cuando le venga en gana, sin pedir permiso antes, sin pedir perdón después, y aquí viene lo bueno, la gracia geopolítica. Debido a que la fuerza militar de Estados Unidos, evidentemente, sin ninguna sanción posterior, ¿quién le iba a poner la sanción? ¿Quién se va a atrever? Al menos hasta ahora. Porque como lo previsible es la caída de Estados Unidos como imperio, esto cambiará, ¿no? Pero bueno, de momento no hay quien se atreva con Estados Unidos. Finalmente, lo que empezó como una idea anticolonialista, antieuropea, pues se convirtió en una excusa ideológica, una justificación racionalmente floja, dicho sea de paso, lo que pasa es que sustentada fuertemente por otras razones, las razones de las armas. Aquí podríamos traer a colación el discurso de Don Quijote de las armas y las letras, donde hacía una inclinación de balanza hacia las armas Don Quijote. Algunos lo han malinterpretado como eso, como una defensa de las armas por parte de Cervantes, antiguo luchador en Lepanto. Pero es que, ¿cómo expresó eso Cervantes? Lo expresó con las letras. Pero bueno, dejémonos de hermenéuticas cervantinas. El caso es que esta racionalidad de Monroe de que en América puede hacer lo que venga en gana, esto que empezó como un anticolonialismo europeo se ha convertido claramente en un colonialismo estadounidense. América para los americanos, toda América para Estados Unidos. Y llegamos a este 5 de enero de 2026 que Nicolás Maduro se está declarando no culpable de narcotraficante y 3 cargos más en suelo estadounidense, cuando Venezuela no es la principal entrada de droga en Estados Unidos, sino la vía Perú, Colombia, México. Hablando de drogas, claro que Estados Unidos tiene un problema de drogas, un problema interno y muy grave, ¿sí? Pero un clavo saca otro clavo, es decir, no cabe aquí ninguna duda de que Nicolás Maduro es un tirano, tan solo, bueno, hay personas que pensarán que no es un tirano, pero muchas personas piensan que es un tirano. Tan solo cabe discrepancia en el adjetivo, de qué clase de tiranía estamos hablando. Pues lo mismo pasa con Trump, un descendiente de migrantes europeos que carga contra los migrantes, con una manera tan peculiar de aceptar su no continuación presidencial después de su primer mandato, que esa su peculiar manera de no aceptarlo, pues provocó que cientos de estadounidenses se lanzasen a tomar el Congreso de Estados Unidos. Todo esto muy democrático. También es el primer presidente de Estados Unidos que recibió una sentencia por pagar a una mujer para silenciar su relación entre ellos. Y todo esto intentó pagarlo, pero con dinero proveniente de falsificaciones de registros comerciales. Es decir, el primer presidente de Estados Unidos, claramente delincuente. De Guantánamo, que no hablamos. Evidentemente, Trump no es el culpable del origen de Guantánamo, pero evidentemente pues también lo mantiene. Lo mantiene ese centro, Guantánamo, donde todavía hay gente que lleva allí más de 2 décadas, sin ningún juicio, sin ninguna sentencia, sin abogados, sin derechos, y allí están. Claro, todo esto muy viva los derechos humanos, ¿no? Por no hablar de su trato, el de Trump, con prácticamente el resto de personas, un trato harto desagradable, que es capaz de, en una rueda de prensa, burlarse de una persona con una capacidad distinta a la media. Y Donald Trump gestualmente imitando esa peculiaridad de otra persona. Solo con eso, o sea,
después de esa acción, que haya gente que la haya votado, es un fenómeno peculiar. Pero bueno, pero esto no le convierte en un tirano, sino le convierte en una persona con mala educación. Pero es que esta mala educación refleja muy bien el cerebro que tiene debajo de ese pelo, pues también peculiar. Un servidor no tiene pruebas, evidentemente, pero no descartamos la complicidad consciente de acuerdo entre Putin y Trump, en el sentido de que yo voy a entrar aquí a Venezuela, voy a secuestrar a Maduro, tú si quieres protesta lo que te dé la gana, pero si yo hago lo que me dé la gana, tranquilo que tú también vas a poder hacer lo que te dé la gana, lo que tú consideres tu patio trasero, ¿no? En esta política real o política ficción, eso ya lo juzgaréis vosotros, pues no solo Putin y Trump tendrán un acuerdo consciente entre ellos, sino posiblemente, seguro, pues también Putin y el líder chino, ¿no? Las relaciones entre Trump y el líder chino pues ya son una incógnita. Pero en definitiva, que cada cual haga lo que le venga en gana, en sus para ellos zonas de influencia, y en eso están de acuerdo. Precisamente fue Putin el primero, en 2014, no nos confundimos, el primero de que en esta nueva era, no sé en qué era estamos ya, pero bueno, en el siglo XXI, después de la Segunda Guerra Mundial, pues había un semiacuerdo tácito de que había que al menos fingir, pues respetar las soberanías nacionales del resto de países. Pues el primero que lo rompió, al menos de una manera drástica, o si no el primero en este siglo XXI, a nivel espectacular, fue Putin con su invasión de Ucrania. Claro, como realmente no le pasó nada, pues antes de 10 años después de ese 2014, pues ya la segunda intentona contra Ucrania, ¿no? Primero hizo un intento en 2014 y posteriormente el segundo. Y ahí sigue. Todos los que se quejan o nos quejamos de que se ha vulnerado el derecho internacional están o estamos diciendo con esta apelación al derecho internacional un viva Francisco de Vitoria. O sea, qué bien pensaba Francisco de Vitoria cuando reclamamos que existe el derecho internacional. ¿Quién pensó por primera vez eso? Francisco de Vitoria. De la criminalidad del régimen de Maduro, algunos no se la creerán, pero bueno, hay personas que no tienen ninguna duda de la criminalidad del régimen de Maduro. Asimismo, la atrocidad de otros regímenes actualmente en el mundo. Otra obviedad es que algo habrá que hacer ante esto. Pues para eso, los amigos de la razonabilidad geopolítica, que ahí nos situamos, pues para estas personas cualquier acción externa contra la criminalidad atroz de un país, pues tendría que ser resultado de un acuerdo internacional apelando a razones desinteresadas por los países que van a entrar en un tercer país claramente de una criminalidad atroz. Evidentemente el interés debería ser el único interés eliminar dicha criminalidad atroz. El problema es que en la práctica estas operaciones de entrada y limpieza de una criminalidad atroz pues brillan por su ausencia. Se combaten con denuncias, con bloqueos, sanciones económicas, pero en la práctica eso es un dejar hacer, un dejar pasar la cosa. Porque con Corea del Norte, que tiene armamento nuclear, ahí no se atreven, ¿no? Con Arabia Saudí, que tiene dinero a las puertas y donde los derechos humanos se vulneran también todos los días, allí no importa, ¿no? Esa vulneración de derechos humanos allí no importa. Y se permite que los ricos países árabes en general se blanqueen con eventos deportivos. Y como hay intereses económicos, pues si todos estamos contentos, los deportistas, los países árabes, los que participamos, los telespectadores que vemos esos eventos deportivos, pues todo muy bien. Y claro, como hay intereses económicos de por medio, ¿qué pasa? ¿Se perdona todo? Pues hay por la información que nos llega, nosotros no es que tengamos aquí relación directa con nadie, pero claro, la información que maneja todo el mundo, todos los indicios apuntan que a lo mejor cierto jeque es el autor intelectual, no práctico, supongo, pero ¿qué más da? Que más da en el sentido que el resultado fue el mismo. Si cierto jeque es el autor intelectual de
que se despedace a un periodista en trozos, pues no pasa nada, luego se le trata igual, se le da la mano y tan amigos. Vamos a ver, queda claro ya que Trump no buscaba ni busca la paz mundial, sino el Nobel de la Paz, que no es lo mismo. Queda claro que Trump no busca la democracia en Venezuela, sino el petróleo, el gas, las tierras raras de Venezuela, para beneficiar a empresas estadounidenses. Como ha escrito este 5 de enero de 2026 Félix Ovejero, estamos en el siglo XIX con armamento del siglo XXI. Mentalidad del XIX, armas del XXI. Y esto es gravísimo, porque claro, la potencia de las armas del XXI es mucho peor, donde va para que las del XIX. Pero la mentalidad capitalista, supuestamente liberal, democrática, internamente, pero practicando salvajismo hacia los demás, eso es lo mismo. Una mentalidad imperialista, colonialista en el siglo XIX por potencias, en aquel siglo XIX, que eran liberales, que eran potencias democráticas. Esto es liberalismo democrático o democracia liberal. Todo esto internamente para sus países, bueno, y sobre todo para las élites. Y salvajismo para los africanos, para los asiáticos. Pues ahora pues pasa lo mismo. Los que se ponen como adalides de la democracia, Israel se pone como una gran adalid de la democracia. Y ya sabemos lo que ha estado pasando este año 2025 que ha pasado. Estados Unidos es el país por excelencia de la democracia. Rusia ya sabemos que no es el país de la democracia, pero si escuchamos a Putin, el postureo democrático lo lleva muy bien. Pues tenemos sus salvajes acciones, tanto de Israel, de Estados Unidos, como de Rusia, a ver quién da más. La Universidad de Brown ha calculado las consecuencias de la guerra en Irak, Afganistán, Pakistán, Siria y Yemen, y estima en 4,5 millones y medio de muertos, y en torno a, 38 millones, otros análisis dicen 40, redondeamos 39 millones desplazados solo desde 2001, como una repercusión de las guerras en las que ha intervenido Estados Unidos. Pero es que desde la segunda mitad del siglo XX hasta ahora, si cogemos el mapa de América, desde la frontera estadounidense-mexicana hacia abajo, hacia el sur, ¿en qué país no ha intervenido Estados Unidos? Yo creo que ninguno. O sea, ha intervenido, la intervención cambia, pero ha intervenido en Guatemala, en Brasil, a su manera en Cuba, Chile, Argentina, Panamá, Haití, Honduras, Bolivia, El Salvador, Nicaragua, Perú, Uruguay, Paraguay, Panamá, República Dominicana, ahora Venezuela. Tenemos la duda de si en Colombia intervino. Creemos que no, pero bueno, que esto Trump lo soluciona pronto. ¿Que le falta solo Colombia? Va a intervenir ya mismo. Los medios cambian, los medios de la intervención, pero el fin siempre es el mismo. Todo es muy sencillo. El que se salga de la fila que ha diseñado Estados Unidos, castigo. ¿Y qué significa salirse de la fila? Pues muy sencillo. El país que no se amolde al plan económico y geopolítico que marca Estados Unidos, pues será sancionado, será bloqueado, su gobierno será cambiado, será invadido, el presidente de su gobierno será secuestrado. Cosas de este estilo. Tampoco tienen tanta imaginación. Lo que ha hecho con Maduro no es una novedad. Ya se hizo en 1989-90. Bueno, esto solamente desde la segunda mitad del siglo XX hacia acá. Pero es que en la Constitución, Constitución de constituirse, ¿no? El documento. En el hecho de constituirse como país Estados Unidos, pues se hizo con más de la mitad del México de entonces, exterminó a la mayoría de los indios de entonces, por no hablar de lo que hizo a España en 1898 para reducir, eliminar la influencia de España en aquella zona. Si esto viene de lejos.
Lo que pasa es que ahora se juntan pues, factores en clave estadounidense. Bueno, siempre se han juntado factores en clave estadounidense, evidente, en cualquier medida de Estados Unidos. Quiero decir, claves internas. Claves internas de que le interesa no a Estados Unidos, que también, sino en concreto a Trump. ¿A que estos días de enero ya nos habla del posible pasado pedófilo de Trump? Pues claro que no, porque le hacía falta un golpe encima de la mesa, encima del tablero geopolítico del mundo, de la zona americana, para asegurarse a los que ya tiene, a sus seguidores, que no se le escapen, e intentar aumentar más seguidores, con esto del patriotismo estadounidense. Y con la bandera antidroga. Y claro, es lógico y razonable, si yo viviese bajo una dictadura, estuviese en contra del dictador y una potencia extranjera me secuestrase al dictador, pues tengo que confesar que estaría alegre y contento. ¿Para qué mentir? Pues millones de venezolanos están ahora mismo agradeciéndole a Trump como si fuese el gran metasalvador. Cuando a Trump la democracia venezolana y los derechos de los venezolanos le importa un bledo. Ya ha hecho una o dos declaraciones en la prensa o en el avión. ¿Cuántas veces ha nombrado la palabra democracia referida a Venezuela? 0. ¿Y la palabra petróleo? Pues un montón. Si algo que tiene es que no sabe disimular, no se esconde. Ya lo he dicho claramente, que vamos a por el petróleo de Venezuela, para que esté bajo control estadounidense. Ya se lo han preguntado claramente. ¿Y ahora qué pasa en Venezuela? ¿Quién manda en Venezuela? Y ya lo he dicho claramente, es que si me haces esa pregunta me vas a obligar a responder. ¿Y cuál es la respuesta? Pues mandamos los Estados Unidos, mandamos nosotros. ¿Y eso no es colonialismo en 2026? Pues claro que sí, eso es colonialismo en 2026. Y además ahora Trump nos ha creado, bueno, más que creado, esto ya existía, nos ha retrotraído al problema de a partir de ahora ¿qué? A partir de ahora el líder que tenga poderío tecnológico militar y se levante no gustándole cierto dirigente, se verá legitimado para secuestrarlo y juzgarlo. ¿A eso es lo que nos tenemos que acostumbrar? Lo que tiene que quedar claro es que esta gente que se dedica a ir salvando el mundo, lo único que se salvan a sí mismos, que en el sentido de que van por intereses personales, ni siquiera intereses de su propio país. Entonces que ahora se pregunta mucho, vale, estamos todos de acuerdo que esto es ilegal, y ahora ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Venezuela, ¿qué puede hacer? La Unión Europea, ¿qué puede hacer? Como en Groenlandia, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién le va a toser a este? Claro, se hace una pregunta dando por hecho que no podemos hacer nada, evidentemente poco se puede hacer. Quizá la única salvación esté desde el interior de Estados Unidos. Que cada vez más gente tome conciencia de estas cosas que estamos diciendo. Que a Trump o el siguiente Trump será sustituido por Rubio o cualquier otro, se le bloquee desde dentro. Porque claro, ahora mismo ¿quién le va a toser a Trump? ¿Las Naciones Unidas? No me hagáis reír. Más Naciones Unidas, ¿todavía existe ese desastre? ¿Y qué pasa cuando uno de esos 5 miembros con derecho a veto es el que se dedica a hacer una criminalidad atroz? Pues protestas, veto y seguimos con la criminalidad atroz. Y esto no es colonialismo, ¿no? La propia existencia de Naciones Unidas con la reglamentación interna que tiene es un visto bueno al colonialismo. Porque la mera existencia del veto es la prueba palpable del dominio de unos países, de unos pocos países sobre otros.
O sea que colonialismo claro que hay en 2026. Así que ante la pregunta, ¿existe el colonialismo del 26? Pues claramente sí. Ante la pregunta, ¿Estados Unidos domina a todos los países al sur de Estados Unidos americanos? La respuesta es claramente sí. Entonces, ante la pregunta, ¿existe un colonialismo estadounidense respecto al resto de América, del sur de Estados Unidos? Claramente sí. Y aunque ya sabemos que los intereses son económicos, son geopolíticos, la excusa al menos para la captación de Maduro, o sea, el secuestro de Maduro, era para juzgarle. A veces se dice extracción, se ha extraído, una extracción, bueno. Sí. La excusa es juzgar a Maduro. Nosotros evidentemente no tenemos la más remota idea del mundo jurídico estadounidense. Pero según cierta interpretación del orden jurídico estadounidense, Estados Unidos tiene razones jurídicas para defenderse ante narcotraficantes y realizar operaciones como la que ha realizado. Eso según cierta hermenéutica, porque según otra interpretación, al menos se debe contar con la aprobación del Congreso, que en esta ocasión no ha tenido Trump la aprobación del Congreso, pero es que el Congreso a Trump también se la repampinfla. Por eso nosotros hemos creado, pues no sé si existía, si existía, pues tampoco tenemos aquí ningún interés de ser autores intelectuales. Somos usuarios del sintagma colonialismo jurídico y somos usuarios desde el 3 de enero de 2026. Todo eso, que nadie nos diga ingenuo, no somos ingenuos. Somos conscientes, ya lo hemos dicho, volvemos a decirlo, que la intencionalidad es económica, ya lo sabemos. Pero al menos el postureo es para juzgar a Maduro, pues hablamos de un colonialismo jurídico. Yo, Estados Unidos, puedo juzgar al que considere y tengo razones jurídicas para hacerlo. Y si para eso tengo que ir a su país y capturar, extraer al susodicho, se hace y tengo razones jurídicas para hacerlo. Y ya hemos dicho que hay un antecedente. El antecedente es la captura de Noriega en Panamá. Noriega acabó al final entregándose el 3 de enero de 1990 tras la invasión estadounidense. Ahí sí que hubo una invasión estadounidense llevada a cabo entre el 20 de diciembre de 1989 que terminó el 31 de enero de 1990. Y intentó evitar la captura Noriega, pero al final Manuel Antonio Noriega, el 3 de enero se entregó y un avión militar pues le llevó a Miami a la espera de juicio y el 9 de abril de 1992 fue condenado por 8 cargos que tienen que ver con contrabando de drogas y sentenciado a 40 años de prisión. No sé si al final un poco de reclusión en domicilio, pero acabó muriendo el 21 de mayo de 2017. El 3 de enero de 1990 se entregó un 3 de enero. No sé si será casualidad que la operación esta contra Maduro haya sido un 3 de enero también. El mismo tipo de operación y por los mismos cargos, más o menos. Repetimos, los intereses son el petróleo, el gas, las tierras raras de Venezuela. Pero el postureo es que quien ha detenido a Maduro es miembros de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos. Por eso decimos que estamos en un caso de, aparentemente, colonialismo jurídico. Sí, un colonialismo económico, pero la máscara es colonialismo jurídico. En la España de enero de 2026, pues entre los líderes políticos hay quienes celebran la salvación de Trump, la liberación de Venezuela por parte de Trump, como si Trump fuese aquí el meta salvador de Venezuela, el enemigo de las drogas. Otra parte, el gobierno de España, hay varias voces, pero bueno, el gobierno de España, que en su momento no reconoció el último gobierno de Maduro, pues critica que se rompa el derecho internacional, y otros, los posmodernos, pues piden que nos salgamos directamente de la OTAN.
Lo de salirse o no de la OTAN tendría que ser por otros motivos, no porque Trump haya entrado ahora mismo en Venezuela. No hay que mezclar las argumentaciones. A ninguno he oído subrayar que se ha atentado contra una nación, sí, voy a decir algo evidente, una nación hispana. A lo que me refiero es que esto me lleva a la siguiente reflexión. Si todo el sur de Estados Unidos hubiese estado unido como un solo bloque geopolítico, como una unidad política, como un solo país, desde México hasta Chile y Argentina, Trump se hubiese atrevido, pues posiblemente a lo mejor Trump se hubiese atrevido, pero al menos se lo hubiese pensado más. Porque a veces se dice, ¿qué se puede hacer? ¿Qué puede hacer Venezuela? Ahora Colombia está también amenazada, México está amenazada, Cuba, ¿qué pueden hacer? ¿Qué pueden hacer? ¿Qué pueden hacer? Unirse. La iberofonía entera. Bueno, y tal como están las cosas, pues ya animaríamos también a los canadienses que se uniesen. Por cierto, no sé la numerología cómo va, no sé si es el 51, si me confundo de número, pues disculpadme. Pero es que Trump, lo de la doctrina Monroe, hemos dicho aquí variaciones semánticas, pues también Trump lo interpreta, la doctrina Monroe, lo de América más americano lo interpreta a su manera. Su manera quiere decir que Canadá tiene que ser Estado 51, que el canal de Panamá tiene que ser más gestionado, más controlado por Estados Unidos, que México, Colombia, Venezuela, Cuba tiene que funcionar como le apetezca a Estados Unidos, que Groenlandia, claro, que está tan cerca, está más cerca de Estados Unidos que no de Europa, aunque pertenezca a Europa, administrativamente de Dinamarca, que pertenece a la Unión Europea y que pertenece a la OTAN. Según Trump, por motivos de seguridad, pues Groenlandia tiene que estar bajo el paraguas estadounidense, motivos de seguridad. Que Dinamarca va a invadir Estados Unidos, los vikingos van a volver a invadir Finlandia, América, como se quiera llamar. Europa, la Unión Europea va a invadir Estados Unidos. ¿O es que no se fía de Rusia? Tanto que se habla con Putin, no se fía de él, ¿no? Bueno, independientemente de que una América no estadounidense unida, al menos de México para abajo, no fuese una vacuna suficiente para acciones como esta, hechos como el de 3 de enero de 2026 debería ser un acicate, un aliciente, una invitación a pensar de una vez ya la iberofonía política, la unión de los países de habla portuguesa y española de América. Bueno, de América y de África, etc. Por una iberofonía autoprotegida de Monroe. Y finalmente, ¿qué? ¿Hay o no colonialismo del 26? ¿Todavía hay dudas? Pues claro que sí, existe colonialismo en 2026.